Consíguete un trabajo y deja de ser una mantenida, gritó Elena señalándome con el dedo en medio de la cena familiar. La mesa quedó en completo silencio. Mi hijo Miguel parecía querer desaparecer. Yo solo sonreí con calma, tomé un sorbo de vino barato y pensé en los 10 millones de euros de mi empresa de tecnología. Esta sería la última cena en la que ella me trataría como basura. A partir de ese momento tenía una sola misión: mostrar exactamente quién era la verdadera mantenida en esta familia. Mi nombre es Carmen Vega, y a mis 62 años he estado viviendo una doble vida durante los últimos 3 años. Después de que mi esposo Fernando falleciera, decidí hacer un experimento social con mi propia familia. Me vestí con ropa sencilla y modesta. Me mudé a un pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, un área de clase media de Madrid, y dejé que todos pensaran que lo había perdido todo con la muerte de Fernando. La verdad era muy diferente. Yo era la cofundadora y CEO de TechVision, una empresa de software valorada en 10 millones de euros. Fernando y yo construimos este imperio desde cero y con su muerte todo quedó a mi nombre. Pero nadie lo sabía, ni siquiera mi único hijo Miguel. ¿Por qué esta farsa? Porque quería saber a quién le importaba de verdad cuando pensaran que ya no tenía nada que ofrecer. ¿Quién me amaría cuando creyeran que estaba en la ruina? Fue una prueba cruel tal vez, pero necesaria para alguien que pasó toda su vida rodeada de gente interesada. Fernando y yo comenzamos en un pequeño piso en el barrio de Chamberí. Él tenía un talento innato para la programación y yo un instinto agudo para los negocios. Mientras otros jóvenes disfrutaban de la movida madrileña en los años 80, nosotros pasábamos noches enteras desarrollando software de seguridad. Todo lo que teníamos lo invertimos en nuestra pequeña empresa. Durante 40 años trabajamos incansablemente. Criamos a nuestro hijo Miguel intentando darle una vida normal a pesar de nuestro creciente éxito. No queríamos que creciera como el hijo de los millonarios. Queríamos que construyera su propio camino. Recuerdo el día que Fernando me dijo: «Carmen, asegúrate de que nuestro dinero nunca cambie quiénes somos». Esa promesa la mantuve hasta el día que él partió. Un infarto se lo llevó mientras dormía, sin aviso, sin despedida. En los primeros meses tras el funeral me sorprendió la rapidez con la que el teléfono dejó de sonar. Los viejos amigos del club de campo desaparecieron. Los parientes lejanos que siempre aparecían para las comidas dominicales dejaron de visitarme. Estaba preparada para eso. Lo que no esperaba era la transformación de Elena, la esposa de Miguel, desde hacía 5 años. Los primeros meses fue atenta. Me traía comida, ocasionalmente preguntaba si necesitaba algo. Pero tan pronto como se dio cuenta de que no compartiría una herencia millonaria, la máscara cayó. Las visitas de Miguel y Elena se hicieron más raras. Cuando iba a su casa a cenar, notaba las miradas de fastidio de Elena cada vez que mencionaba alguna dificultad financiera. Los regalos de cumpleaños se volvieron cada vez más baratos e impersonales. Y luego estaban los comentarios: «Carmen, ese suéter se ve tan desgastado. ¿No tienes algo mejor para ponerte? Deberías cortarte el cabello en esa peluquería más barata de la esquina. ¿Por qué no vendes esas pocas joyas que te quedan y pagas tus cuentas, Boy?» Me tragaba cada insulto velado, cada sugerencia condescendiente. Observaba y tomaba notas mentales, construyendo el caso contra ella en silencio. Mientras tanto, seguía dirigiendo TechVision discretamente desde mi pequeño apartamento. Cada noche, después de que Miguel y Elena se despedían con promesas vacías de llamarme, pronto sacaba mi ordenador portátil del escondite detrás de la estantería y me convertía de nuevo en doña Carmen Vega, la reina invisible del software español. Javier Ortiz, mi asistente personal, y uno de los pocos que conocía la verdad, me mantenía informada diariamente. «Las acciones subieron un 2% hoy, doña Carmen», me decía en nuestras llamadas nocturnas. «El nuevo sistema de seguridad para el Banco Santander está funcionando perfectamente». Solo 3 personas conocían mi secreto: Javier, mi fiel asistente desde hacía 20 años, Ana Fuentes, la directora de operaciones, y Lucía Ramírez, mi abogada. Todos habían jurado guardar el secreto hasta que yo decidiera revelar la verdad. A veces, cuando la soledad de mi pequeño apartamento se volvía insoportable, subía a la azotea para contemplar Madrid. En las noches claras podía ver el edificio de TechVision iluminado en la distancia, un recordatorio de todo lo que había construido. En esos momentos dudaba de mi experimento. Estaba justificado engañar a mi propio hijo, pero luego recordaba cómo había cambiado Elena, cómo manipulaba a Miguel, cómo me trataba como una carga, y mi resolución se fortalecía.
No estaba solo protegiendo mi patrimonio, estaba protegiendo a mi hijo de una mujer que claramente no lo amaba por quien era, sino por lo que creía que podía darle. A los 6 meses de mi caída en desgracia, noté los primeros cambios significativos en el comportamiento de Elena. Ya no se molestaba en ocultar su irritación cuando yo visitaba su casa, un piso en el elegante barrio de Salamanca que yo había ayudado a financiar como regalo de bodas, aunque ellos pensaban que era un préstamo del banco. «Mamá, ¿estás segura de que no quieres que te ayudemos económicamente?», preguntaba Miguel con genuina preocupación. Antes de que pudiera responder, Elena intervenía. «Miguel, tu madre es una mujer adulta. Debe aprender a administrar sus finanzas», decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Además, apenas podemos cubrir nuestros propios gastos con la tienda y tu sueldo. Mi hijo trabajaba como gerente de marketing en una empresa de publicidad. Un buen trabajo, pero no suficiente para mantener el estilo de vida que llevaban». Elena había abierto una pequeña tienda de decoración en el centro comercial del Corte Inglés, financiada enteramente con el salario de Miguel y un préstamo que yo garanticé en secreto. La tienda Hogar Moreno estaba decorada con piezas caras y pretenciosas. Elena se jactaba de estar revolucionando el diseño de interiores madrileño, pero yo sabía, gracias a mis investigaciones discretas, que el negocio estaba al borde de la quiebra. Había días en que no entraba un solo cliente. Una tarde, mientras tomaba café en un bar cercano a la tienda, vi a Elena salir temprano y encontrarse con un hombre. Se besaron apasionadamente antes de subir a un coche. Reconocí al hombre Diego López, su supuesto proveedor de antigüedades. Esa misma noche llamé a Javier. «Necesito que contrates a alguien discreto, un investigador privado», le dije. «¿Estás segura, doña Carmen? Eso podría complicar las cosas», respondió Javier con cautela. «Completamente segura. Hay algo sobre Elena que no me cuadra. Y no es solo su actitud hacia mí». Roberto Mendoza, un ex policía reconvertido en detective privado, comenzó a seguir los pasos de Elena al día siguiente. Sus informes semanales confirmaban mis sospechas. Las reuniones con Diego no eran solo de negocios. Frecuentaban el Hotel Wellington los martes y jueves por la tarde, siempre registrándose como Señor y Señora Vargas. Pero lo más impactante llegó 3 meses después. «Doña Carmen, hemos encontrado algo significativo sobre la señora Moreno», me dijo Roberto en una reunión clandestina en el Parque del Retiro. «Su verdadero nombre no es Elena Moreno. Es Adriana Kowalski, ciudadana polaca. Cambió su nombre legalmente hace 7 años». Me entregó un sobre con documentos que revelaban una historia fascinante y perturbadora. Adriana Elena había estado casada 2 veces antes de Miguel. Sus ex maridos, un empresario hotelero de Barcelona y un constructor de Valencia. Ambos matrimonios duraron menos de 3 años. Ambos hombres quedaron significativamente más pobres después del divorcio. Y sus padres los he conocido, Rafael y Sofía Castillo. Pregunté recordando a la elegante pareja que nos visitaba ocasionalmente. Roberto sonrió. «Actores, señora, actores profesionales contratados para eventos familiares. Sus verdaderos padres viven en Cracovia. No han hablado con su hija en años». Sentí un escalofrío. Mi nuera no solo era una oportunista, era una estafadora profesional. Y mi hijo estaba en el centro de su telaraña. Mientras digería esta información, una parte de mí se preguntaba si estaba yendo demasiado lejos. ¿Era ético investigar así la vida de alguien de mi familia? ¿Estaba cruzando una línea moral con mi experimento? Pasé noches enteras debatiendo conmigo misma. «Fernando, ¿qué harías tú?», preguntaba a la foto de mi difunto esposo junto a la cama. Su sonrisa serena parecía recordarme nuestra promesa compartida: proteger siempre a Miguel, incluso de sí mismo si fuera necesario. Mi conflicto interno se intensificó cuando descubrí que Miguel y Elena estaban teniendo problemas financieros serios. Mediante contactos discretos en el banco, supe que tenían 3 hipotecas sobre el piso La Tienda y un préstamo personal que parecía haberse esfumado. Las tarjetas de crédito estaban al límite. «Es mi hijo. Debería ayudarlo», pensaba. Pero luego recordaba que cualquier dinero que les diera iría directamente a las manos de Elena. Y con lo que sabía ahora, eso sería como alimentar un pozo sin fondo. Durante este tiempo mantuve una rutina meticulosamente diseñada para sostener mi fachada de abuela empobrecida. Compraba en mercados baratos, usaba ropa visiblemente desgastada y me quejaba suavemente sobre el coste de la vida.
Todo mientras seguía dirigiendo una empresa multimillonaria desde las sombras. Las juntas directivas las celebrábamos por videoconferencia con la excusa de que estaba viajando o indispuesta. Firmaba documentos importantes en cafeterías discretas lejos de lavapiés. Cada noche revisaba contratos y estrategias de mercado, tomando decisiones que afectaban a cientos de empleados. Fue durante uno de estos encuentros clandestinos con Ana Fuentes cuando tuve un momento de claridad. «Doña Carmen, ¿puedo preguntarle algo personal?», dijo Ana mientras revisábamos los resultados trimestrales en una cafetería cerca de Plaza España. «Por supuesto, querida. ¿Vale la pena todo este teatro? Está dividiendo su vida en dos, viviendo en condiciones que están por debajo de su dignidad. ¿Por qué no simplemente confrontar la situación y seguir adelante?» Miré a Ana, una mujer brillante de 40 años que había ascendido por mérito propio en la empresa. Alguien en quien confiaba completamente. Cuando construyes algo durante toda tu vida, Ana, no solo quieres protegerlo, quieres asegurarte de que pase a las manos correctas. Miguel es un buen hombre, pero demasiado confiado. Necesito saber si Elena es la persona que aparenta ser antes de poner nuestro legado en sus manos. Ana asintió comprensivamente. Lo entiendo, pero tenga cuidado de no perder a su hijo en el proceso. Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Estaba arriesgando mi relación con Miguel. ¿Valía la pena el experimento? El segundo año de mi experimento trajo cambios notables. TechVision había expandido sus operaciones a Portugal y Francia bajo mi dirección remota. Nuestras acciones habían subido un 30% en 12 meses y estábamos desarrollando un sistema de seguridad revolucionario que prometía transformar la industria. Mientras tanto, mi relación con Miguel se deterioraba sutilmente. Nuestras llamadas telefónicas se hicieron más cortas y espaciadas. Cuando nos veíamos parecía distraído o preocupado. Elena rara vez me acompañaba, siempre con excusas elaboradas sobre compromisos ineludibles con la tienda. Una tarde fría de noviembre, Miguel vino a visitarme solo a mi apartamento. Se veía agotado, con ojeras pronunciadas y el pelo despeinado. No era el joven impecable y confiado que había criado. «Mamá, necesito pedirte algo», dijo después de apenas tocar su café. Es sobre dinero». Mi corazón dio un vuelco. Finalmente estaba sucediendo lo que había previsto. «Por supuesto, cariño. Sabes que haría cualquier cosa por ti», respondí, manteniendo mi papel de madre amorosa pero económicamente limitada. «La tienda de Elena no va bien. Hemos tenido que hacer recortes, pero los proveedores siguen presionando». Pasó una mano por su cabello con nerviosismo. «Necesitamos unos 30.000 euros para mantenernos a flote». 30.000 euros. Una suma considerable para alguien en mi supuesta situación, pero insignificante para la verdadera Carmen Vega. Aún así, sabía que cualquier dinero que diera iría directamente a un negocio fallido. O peor, a las cuentas secretas que Roberto había descubierto a nombre de Elena en un banco de Gibraltar. «Miguel, sabes que te ayudaría si pudiera», dije suavemente. «Pero apenas puedo pagar mi alquiler. Después de que tu padre muriera». Él asintió derrotado. «Lo sé, mamá. Lo siento por preguntar. Es que…» Su voz se quebró. «Elena está muy estresada. Dice que podríamos perderlo todo». Me contuve para no revelarle todo en ese momento. Mi hijo estaba sufriendo, y parte de ese sufrimiento era consecuencia de mi experimento. Pero necesitaba estar completamente segura antes de actuar. «¿Has pensado en vender el piso? ¿Es demasiado grande para ustedes dos?», sugerí. Miguel palideció. «Elena nunca aceptaría eso. Dice que sería admitir el fracaso». «A veces, hijo, dar un paso atrás no es fracasar, es estrategia». Nos despedimos con un abrazo que se sintió diferente, más desesperado por su parte, más culpable por la mía. Esa noche llamé a Roberto Mendoza. «Necesito toda la información sobre las finanzas de mi hijo y su esposa. Todo». Lo que Roberto descubrió en las siguientes semanas confirmó mis peores sospechas. Miguel y Elena estaban al borde de la bancarrota. La tienda no solo estaba perdiendo dinero, estaba acumulando deudas a un ritmo alarmante. Pero lo más preocupante era dónde iba parte de ese dinero. «Hay transferencias regulares a una cuenta en Suiza», explicó Roberto. «Aproximadamente 3.000 euros mensuales en los últimos 18 meses. «¿A nombre de quién está la cuenta?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Adriana Kowalski,
Su nuera está construyendo un nido de huevos, doña Carmen, preparándose para abandonar el barco, diría yo. La furia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. No era solo por el dinero, era por ver a mi hijo convertido en una víctima manipulado por alguien que claramente lo veía como un medio para un fin. Durante las siguientes semanas observé más de cerca a Elena cuando visitaba su casa. Noté cómo controlaba sutilmente cada aspecto de la vida de Miguel. ¿Qué amigos podía ver, qué ropa debía usar, incluso qué comida ordenar en los restaurantes? Mi fuerte y seguro hijo había sido reducido a una sombra complaciente. Necesito hablar con él a solas, le dije a Javier durante una de nuestras reuniones semanales. Pero Elena nunca lo permite. Siempre está presente controlando la conversación. Tal vez sea hora de terminar el experimento, doña Carmen, sugirió Javier. Revelar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Consideré seriamente su consejo. Habían pasado casi 3 años. Tenía suficiente información para actuar. Pero algo me decía que necesitaba un catalizador, un momento definitivo que justificara mi intervención a los ojos de Miguel. Ese momento llegaría antes de lo que esperaba. El cumpleaños número 35 de Miguel cayó en un sábado de primavera. Elena organizó una pequeña cena en su casa invitando a sus padres y a mí. Sabía que debía ser cuidadosa. Era la primera vez que vería a los falsos suegros de Miguel desde que conocía su verdadera identidad como actores contratados. Me vestí con especial atención esa noche. Mi atuendo debía mantener la ilusión de mi situación económica precaria, pero quería verme digna. Elegí un vestido azul marino sencillo que había comprado años atrás y que guardaba para ocasiones especiales, complementado con mi única joya visible, un broche de plata que Fernando me había regalado en nuestro primer aniversario. Cuando llegué al elegante edificio en Salamanca, respiré profundamente antes de tocar el timbre. Esta podría ser la última vez que visitara este lugar como la madre pobre de Miguel. Elena abrió la puerta con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Carmen, llegas temprano», dijo, evaluando mi atuendo con una mirada crítica. «No quería hacer esperar a mi hijo en su cumpleaños», respondí con una amabilidad calculada, entregándole un pequeño paquete. No es mucho, pero lo elegí con cariño. Dentro había un reloj antiguo que había pertenecido a Fernando. No era lujoso, pero tenía un valor sentimental incalculable. Era mi forma de conectar a Miguel con su padre en este día especial. El apartamento estaba inmaculado como siempre. Muebles de diseño, obras de arte contemporáneo y esa sensación de hogar de revista que Elena tanto valoraba. Miguel me recibió con un abrazo cálido que me recordó al niño que había criado. «Mamá, me alegro tanto de que hayas venido», dijo genuinamente feliz de verme. «No me perdería tu cumpleaños por nada del mundo, cariño». Los falsos padres de Elena Rafael y Sofía Castillo llegaron poco después. Tenía que admitir que eran actores convincentes. Rafael, con su porte distinguido y cabello plateado, interpretaba perfectamente al exitoso empresario. Sofía, elegante y altiva, encarnaba a la esposa de clase alta madrileña. «Carmen, querida, qué gusto verte», exclamó Sofía besándome en ambas mejillas. «Ese broche es encantador. Vintage, ¿verdad?» «Un regalo de Fernando», respondí simplemente. La cena transcurrió inicialmente en un ambiente cordial forzado. Elena había preparado un menú elaborado presumiendo de sus habilidades culinarias, aunque yo sabía que la mayoría de los platos venían de un servicio de catering de lujo. La conversación giró inevitablemente hacia temas económicos cuando Rafael mencionó su reciente viaje a Marbella. «Deberías acompañarnos la próxima vez, Carmen», dijo con falsa camaradería. «Te vendría bien un cambio de aires». «Eso sería maravilloso, pero me temo que mis circunstancias actuales no me permiten esos lujos», respondí educadamente. Elena soltó una risa corta. «Siempre con la misma excusa, Carmen. La vida sigue incluso después de las pérdidas». Sentí la tensión creciendo en la mesa. Miguel miró a su esposa con una expresión de advertencia que ella ignoró deliberadamente. «A propósito», continuó Elena sirviendo más vino, «estamos pensando en abrir una segunda tienda el próximo año. El negocio está despegando realmente». Sabía que era una mentira descarada. La tienda estaba al borde de la quiebra y las transferencias a Suiza continuaban religiosamente. «Eso es maravilloso, querida», comenté genuinamente interesada en ver hasta dónde llegaría con su fantasía.
Bueno, es lo que pasa cuando trabajas duro en lugar de quedarte esperando que otros resuelvan tus problemas, respondió Elena mirándome directamente. Miguel se atragantó con su vino. Elena, por favor. Que todo el mundo lo está pensando, continuó Elena envalentonada por el alcohol y la presencia de sus cómplices. Tu madre ha estado viviendo en ese apartamento minúsculo durante 3 años, quejándose de lo difícil que es pagar las facturas y no ha hecho nada para mejorar su situación. Mi situación es complicada, Elena, respondí con calma. Complicada, por el amor de Dios, tienes 62 años, no 92. La mitad de las personas de tu edad todavía trabaja. Podrías conseguir un empleo en cualquier lugar, dependiente, recepcionista, lo que sea. El silencio se apoderó de la mesa. Los falsos suegros parecían incómodos, pero no dijeron nada para defenderme. Miguel miraba fijamente su plato, como siempre hacía cuando su esposa me atacaba. Quizás tengas razón, respondí suavemente. Quizás debería ser más proactiva. Proactiva, deberías dejar de ser una mantenida y buscarte un trabajo o salir de nuestras vidas, espetó Elena señalándome con el dedo. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. 3 años observando a esta mujer tratar a mi hijo como un cajero automático y a mí como una carga. 3 años viendo a Miguel, un hombre que crié para ser fuerte e íntegro, convertirse en una sombra sumisa junto a esta mujer manipuladora. Puse mi tenedor con calma junto al plato, doblé mi servilleta y sonreí. No era una sonrisa amable, era la misma sonrisa que les daba a mis competidores antes de destrozarlos en una negociación. Elena, dije pausadamente, realmente no tienes idea de quién soy, ¿verdad? Ella puso los ojos en blanco. Una viuda dramática que se niega a seguir adelante y prefiere ser una carga para su hijo. No, querida, soy alguien a quien definitivamente no debiste convertir en enemiga. ¿Es una amenaza?, preguntó con una risa burlona. Es una promesa. Me levanté de la mesa con dignidad. Miguel, gracias por la cena. Te llamaré mañana. Tenemos mucho de qué hablar. Salí con calma, dejándolos para lidiar con el silencio incómodo que siguió. Mientras caminaba de regreso a mi pequeño apartamento, sentí una mezcla de tristeza y determinación. La farsa estaba a punto de terminar, y la verdadera Carmen Vega estaba lista para regresar. En casa me quité mi ropa modesta y me puse uno de los elegantes trajes que guardaba escondidos en un compartimento secreto del armario. Me senté en mi pequeña mesa, encendí mi ordenador portátil y accedí a las cuentas bancarias y los informes financieros que había estado revisando religiosamente todas las noches. TechVision no solo era exitosa, estaba prosperando. Bajo mi dirección remota y discreta, nuestras acciones habían subido un 30% en el último año. Nuestro nuevo software de seguridad había sido comprado por 3 empresas del IBEX 35. Teníamos oficinas en 4 países, y todo esto estaba a punto de convertirse en la pesadilla de Elena. Tomé una copa de verdadero vino de La Rioja, no el barato que bebía en su casa, sino un costoso Gran Reserva que guardaba para ocasiones especiales. Esta era definitivamente una ocasión especial, el inicio del fin del reinado de terror de Elena sobre mi vida y la de mi hijo. Tomé mi teléfono y envié un mensaje a Javier. Es hora, pon el plan en acción. Él respondió de inmediato. Entendido, todo está listo para mañana por la mañana. Sonreí pensando en el shock que Elena tendría cuando descubriera la verdad, cuando se diera cuenta de que la mantenida, que tanto despreciaba, era en realidad una de las mujeres más poderosas del sector tecnológico en España. Pero primero necesitaba tener una conversación honesta con mi hijo. Una conversación con 3 años de retraso. La llamada llegó a las 7:30 de la mañana siguiente, exactamente como lo había planeado. Miguel sonaba nervioso. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Mamá, tenemos que hablar sobre lo de anoche. Sí, tenemos que hacerlo, respondí manteniendo la voz tranquila. Pero no por teléfono. ¿Podemos vernos para desayunar? Hubo una pausa. Casi podía escuchar su vacilación, probablemente preocupado por lo que diría Elena. Claro, finalmente accedió. La cafetería de la esquina de tu apartamento en media hora. No, respondí con firmeza. Encuéntrame en el Hotel Ritz en Paseo del Prado en 1 hora. El Ritz, ese hotel de 5 estrellas. Mamá, ese lugar es carísimo. Yo invito. Y vístete bien. Es importante. Colgué antes de que pudiera protestar. Luego llamé a Javier. Está todo listo en la sala de conferencias. Sí, doña Carmen, los documentos están en la carpeta azul como solicitó.
La abogada Ramírez llegará a las 9:30. Excelente. Me vestí con esmero esa mañana. Nada de los cardigans descoloridos o los pantalones baratos que había usado los últimos 3 años. En su lugar elegí un conjunto de seda azul marino, zapatos de piel italiana y las perlas que Fernando me había regalado en nuestro 30 aniversario. Me maquillé con cuidado, peiné mi cabello canoso en un moño elegante. Cuando me miré en el espejo no vi a la viuda frágil que había interpretado durante tanto tiempo. Vi a la mujer que siempre fui determinada, poderosa, una fuerza a tener en cuenta. El momento había llegado. La mascarada había terminado. Era hora de que Carmen Vega, la reina invisible, volviera a reclamar su trono. Continuaré con la parte de hondo de la reina invisible, con aproximadamente 7,000 palabras. Llegué al Hotel Ritz 15 minutos antes de la hora acordada. El majestuoso edificio, con su fachada clásica y su ubicación privilegiada frente al Museo del Prado, había sido testigo de innumerables reuniones importantes a lo largo de su centenaria historia. Hoy sería escenario de otra, la reunión en la que recuperaría a mi hijo. El conserje me reconoció de inmediato cuando crucé las puertas giratorias. Doña Carmen Vega, qué placer verla de nuevo después de tanto tiempo. Gracias, Rodrigo. Es bueno estar de vuelta. Me dirigí al salón donde el maître me recibió con la misma deferencia. Su mesa está lista, señora Vega. ¿Desea que le sirva su café habitual? Por favor. Y habrá un caballero uniéndose a mí en breve. Mi hijo, Miguel Vega. Me senté en la mesa reservada con vista a los jardines y esperé sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo que no había experimentado ni siquiera en las negociaciones más difíciles. Esto era diferente. No se trataba de contratos o millones. Se trataba de la relación más importante de mi vida. Miguel llegó puntualmente usando su único traje bueno, el que se había comprado para el funeral de su padre. Pude ver la sorpresa en su rostro al entrar al elegante salón y ser guiado a mi mesa. Sus ojos se abrieron aún más cuando me vio impecablemente vestida y claramente en mi elemento en este entorno lujoso. «Mamá, estás diferente», dijo quedándose de pie junto a la mesa visiblemente confundido. «Siéntate, Miguel», dije señalando la silla frente a mí. Él obedeció sin poder quitar los ojos de mi atuendo, mi peinado, las joyas que llevaba. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y cómo?» Su voz se apagó señalando vagamente mi apariencia transformada. «Miguel», interrumpí suavemente, «¿qué sabes sobre el trabajo que hacíamos tu padre y yo?» Él frunció el ceño. La pregunta claramente lo tomó por sorpresa. «Bueno, papá era ejecutivo en alguna empresa de tecnología. Tú eras consultora, ¿cierto? Algo relacionado con software». Sonreí con tristeza. Era exactamente lo que esperábamos que pensara. Fernando y yo siempre mantuvimos nuestra vida profesional separada de la personal. No queríamos que Miguel creciera siendo el hijo de los millonarios. Queríamos que construyera su propio camino. «No exactamente», respondí. «Tu padre y yo fundamos TechVision hace 35 años. Empezamos en nuestro sótano. ¿Recuerdas? Solías jugar debajo de la mesa mientras trabajábamos en esos primeros códigos». Miguel asintió lentamente, la memoria regresando. «Lo recuerdo vagamente, pero pensé que habían vendido esa pequeña empresa hace años». «No, hijo. La convertimos en una corporación valorada en 10 millones de euros con más de 200 empleados en 4 países». El tenedor que sostenía cayó con un ruido metálico en el plato. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, estaban desorbitados por el shock. «¿Qué pero?» «Pero cuando papá murió, te mudaste a ese apartamento minúsculo en Lavapiés. Tu ropa. Dijiste que casi no teníamos dinero». Tomé un sorbo de mi café sintiendo el peso de 3 años de mentiras entre nosotros. «Nunca dije exactamente eso. Dejé que lo asumieras. Y tú lo asumiste junto con Elena». Él palideció al escuchar el nombre de su esposa. «¿Elena? ¿Ella no lo sabe?» «No, nadie lo sabe excepto un círculo muy pequeño de ejecutivos de confianza». «¿Por qué, mamá? ¿Por qué esta farsa?» Puse mi taza en el platillo y miré directamente a los ojos de mi hijo. Porque quería saber quién me amaba de verdad, Miguel. ¿Quién se quedaría a mi lado cuando pensara que no tenía nada que ofrecer? El dolor en sus ojos era palpable. «Nos estabas poniendo a prueba». «Sí», admití suavemente. «Después de que tu padre murió, me di cuenta de cuánto de nuestra vida social se basaba en nuestro estatus y dinero. La gente nos buscaba porque éramos útiles, no porque nos amaran. Necesitaba saber quién se quedaría cuando todo eso desapareciera».
Miguel desvió la mirada y pude ver la vergüenza en su rostro. Sabía que había fallado en la prueba no completamente, pero lo suficiente para que doliera. ¿Y Elena? Preguntó él, su voz casi un susurro. Respiré hondo. Esta era la parte difícil. Miguel, después de la cena de anoche me temo que ya no tengo dudas sobre tu esposa. Me ve como una carga, una vergüenza. Esto ha quedado claro a lo largo de los últimos 3 años, pero anoche finalmente mostró su verdadero carácter frente a todos. Se le formaron lágrimas en los ojos. Ella no siempre es así, mamá. Está bajo mucha presión con la tienda, con las deudas. ¿Deudas? Interrumpí. ¿Qué deudas, Miguel? Él dudó. Luego soltó el aire lentamente. Estamos en problemas. La tienda no va tan bien como ella hace parecer. Tenemos deudas de tarjeta de crédito, el préstamo de la tienda. No estamos hundidos, pero se está poniendo difícil. Esto explicaba mucho. La creciente hostilidad de Elena, la frustración dirigida hacia mí. Probablemente creyó que se había casado con un hombre cuyos padres le dejarían una herencia sustancial, y en su lugar terminó con un marido con un sueldo modesto y una suegra aparentemente en la ruina. Miguel, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Preguntó él, claramente aprensivo. Después de que tu padre murió, tomé una decisión. Te puse como beneficiario del 30% de las acciones de la empresa en mi testamento, pero con una condición. ¿Qué condición? Que nunca lo supieras mientras yo estuviera viva, a menos que yo determinara que era el momento de que lo supieras. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Y ahora has decidido que es el momento? Sí. Los documentos están en una sala de conferencias aquí en el hotel. Mi abogada llegará pronto para explicártelo todo. Parecía aturdido, tratando de procesar todo lo que acababa de revelarle. Entonces todo este tiempo no necesitabas nuestra ayuda. Eres rica. Muy rica, hijo. Y creo que ha llegado el momento de que todos lo sepan. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de confusión, tristeza y quizás un poco de rabia. ¿Qué vas a hacer? Eso depende de ti, Miguel. ¿Qué quieres que haga? ¿Continuar la farsa? ¿Revelarlo todo? ¿Qué parte de esto es más importante para ti? Se quedó en silencio por un largo momento, revolviendo la comida en su plato. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero firme. Quiero la verdad, toda ella, no solo para mí o para Elena, sino para todos. Sonreí sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Mi hijo todavía tenía la espina dorsal que Fernando y yo intentamos inculcarle. Entonces eso es lo que haremos. Pero primero necesitamos discutir tu situación con Elena. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que necesitamos ser claros sobre una cosa. Las acciones de la empresa que te estoy transfiriendo no son para salvar el negocio fallido de tu esposa o para pagar deudas acumuladas por decisiones imprudentes. Vi un destello de irritación en sus ojos, seguido de resignación. Sabía que yo tenía razón. Entiendo. Perfecto. Ahora subamos. La abogada debe estar llegando y tenemos mucho que discutir sobre tu futuro y el futuro de tu matrimonio. Tomé mi bolso y me levanté sintiendo la fuerza de la mujer que realmente era fluir de nuevo por mis venas. La farsa había terminado. La sala de conferencias del Ritz estaba preparada exactamente como había solicitado, elegante pero discreta, con café, pastas y agua mineral dispuestos en una mesa lateral. Los grandes ventanales ofrecían una vista espléndida del Paseo del Prado, pero las cortinas estaban parcialmente corridas para garantizar privacidad. Lucía Ramírez, mi abogada personal durante más de 20 años, ya nos esperaba. A sus 55 años, Lucía era una figura imponente en el mundo legal madrileño. Su cabello negro con mechones plateados estaba recogido en un moño severo y su traje gris oscuro reflejaba la seriedad de la ocasión. «Buenos días, doña Carmen», dijo Lucía levantándose para saludarme. Luego se dirigió a mi hijo. «Señor Vega, un placer conocerle finalmente». Miguel parecía abrumado, pero estrechó su mano firmemente. «El placer es mío, aunque debo admitir que estoy un poco confundido por toda esta situación». «Es comprensible», respondió Lucía con una sonrisa profesional. «Estamos aquí para aclarar muchas cosas hoy». Nos sentamos alrededor de la mesa de caoba pulida. Javier entró discretamente y colocó 3 carpetas frente a nosotros antes de retirarse en silencio. «Miguel», comencé. «Esta es Lucía Ramírez, no solo mi abogada personal, sino la arquitecta legal detrás de TechVision. Ha protegido nuestros intereses desde que la empresa no era más que una idea en la mente de tu padre y mía». Lucía asintió y abrió su carpeta.
Señor Vega, permítame explicarle brevemente su situación actual. Como su madre le ha informado, usted es el beneficiario del 30% de las acciones de TechVision, una empresa valorada actualmente en aproximadamente 10 millones de euros. Esto lo convierte en un accionista minoritario muy significativo. Miguel pasó una mano por su cabello, claramente tratando de asimilar la magnitud de lo que estaba escuchando. En términos prácticos, continuó Lucía, esto representa un valor aproximado de 3 millones de euros. Sin embargo, estas acciones no son simplemente activos líquidos. Vienen con responsabilidades y restricciones específicas que su madre ha estipulado. Lucía extrajo un documento de su carpeta y lo deslizó hacia Miguel. Este acuerdo establece que las acciones no pueden ser vendidas durante un periodo de 5 años. También requiere que usted participe activamente en la empresa, aunque sea en una capacidad que se ajuste a sus habilidades e intereses. El objetivo no es forzarlo a un rol que no desea, sino asegurar que comprenda el negocio que su madre y su padre construyeron. Miguel leyó el documento en silencio, sus ojos escaneando las cláusulas legales con creciente comprensión. También hay una cláusula de protección matrimonial, añadió Lucía con un tono más cauteloso. En caso de divorcio, estas acciones quedan excluidas de cualquier acuerdo de separación de bienes. Son suyas exclusivamente, pero no pueden ser transferidas a terceros fuera de la familia Vega. Miguel levantó la vista del documento. Esto es mucho para procesar. Lo sé, hijo, dije colocando mi mano sobre la suya. Y hay más que necesitas saber. Le pedí a Lucía que nos dejara a solas por un momento. Ella asintió comprensivamente y salió de la sala. Una vez solos, abrí la segunda carpeta y saqué otro conjunto de documentos. ¿Qué es esto?, preguntó Miguel. Informes de un investigador privado que contraté hace 2 años. Él frunció el ceño. ¿Contrataste a alguien para investigarme? A ti no, respondí empujando los papeles hacia él. A Elena. Su expresión se endureció. ¿Por qué harías eso? Porque necesitaba estar segura de quién era ella realmente antes de confiarle cualquier parte de nuestro legado familiar. Miguel dudó, sus manos flotando sobre los documentos. Noté que estaba en conflicto, dividido entre la lealtad a su esposa y la curiosidad sobre lo que yo había descubierto. No te obligaré a leer, hijo, pero creo que deberías saber con quién estás casado, especialmente ahora que tienes tanto en juego. Finalmente acercó los papeles y comenzó a leer. Observé su rostro mientras absorbía la información. Primero confusión, luego incredulidad y finalmente algo que parecía una profunda angustia. «Esto no puede ser verdad», murmuró. «Está todo documentado con evidencia fotográfica y declaraciones juradas, todo verificable». Lo que Miguel estaba leyendo era el historial completo de Elena antes de conocerlo. Sus 2 matrimonios anteriores, ambos con hombres de posición. Su historial de deudas dejadas atrás. Su verdadero nombre no Elena Moreno, sino Adriana Kowalski, cambiado legalmente después de su primer divorcio. Los padres en la cena de la noche anterior eran en realidad actores contratados para reforzar su falsa procedencia acomodada. Pero lo peor eran las pruebas de su infidelidad actual, fotos de ella entrando en el Hotel Wellington con Diego López, socio en la tienda de la que tanto se enorgullecía. El mismo Diego que a menudo cenaba en su casa presentado como solo un colega. ¿Por qué haría esto?, preguntó Miguel con la voz ahogada. No teníamos tanto dinero, pero ella pensó que algún día lo tendríamos, expliqué suavemente. Hizo su investigación antes de conocerte. Sabía sobre TechVision, sobre tu padre y sobre mí. Probablemente asumió que heredarías todo. Cuando tu padre murió y yo me volví aparentemente pobre, eso arruinó sus planes, pero ya estaba demasiado involucrada el matrimonio, la tienda que tú ayudaste a financiar. Así que se quedó esperando que quizás todavía hubiera algo de dinero escondido en algún lugar. Miguel empujó los papeles lejos, como si el contacto físico con ellos le doliera. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Eso depende de ti, hijo. ¿Todavía la amas sabiendo todo esto? Cerró los ojos, pasándose las manos por la cara. Cuando los abrió de nuevo, vi una determinación que me recordó tanto a su padre que casi me dolió. No, dijo finalmente. No amo a la persona de esos documentos. Quizás nunca la amé, solo la idea de lo que pensé que era. Asentí comprendiéndolo perfectamente. Entonces creo que es hora de confrontarla con la verdad. Toda ella. Miguel asintió lentamente. ¿Pero cómo?
En ese momento sonreí la sonrisa segura de una CEO acostumbrada a resolver problemas complejos. Tengo un plan. Le expliqué a Miguel que Roberto Mendoza, el investigador privado, había recopilado suficiente evidencia no solo para confrontar a Elena, sino para presentar cargos legales si fuera necesario. Había pruebas de fraude financiero, ya que Elena había falsificado la firma de Miguel en varios documentos relacionados con préstamos para la tienda. También estaba el asunto de las transferencias a Suiza dinero que legítimamente pertenecía a su sociedad matrimonial. No quiero hundirla legalmente si no es necesario, le aseguré, pero necesitamos tener todas nuestras cartas sobre la mesa cuando la confrontemos. Miguel escuchó atentamente mientras delineaba cada paso del plan. A medida que hablaba vi cómo se erguía en su silla, cómo su mirada se volvía más clara y decidida. Estaba recuperando a mi hijo, el hombre fuerte e íntegro que Fernando y yo habíamos criado, no la sombra complaciente que Elena había modelado. Hay algo más, dije abriendo la tercera carpeta. Es sobre tus suegros. Rafael y Sofía, ¿qué pasa con ellos? Le mostré los contratos que Roberto había descubierto. Elena pagaba a Rafael Méndez y Sofía García, actores profesionales de segunda fila, 500 euros por cada actuación familiar. Habían firmado acuerdos de confidencialidad estrictos. Miguel se quedó mirando los documentos, la incredulidad dando paso a una risa amarga. Dios mío, toda mi vida matrimonial ha sido una mentira. Incluso las cenas de Navidad con mi supuesta familia política. Lo siento, hijo. Sé que esto es doloroso. Se quedó en silencio por un momento procesando todo. Luego levantó la vista con una nueva resolución en sus ojos. No, mamá, lo que es doloroso es vivir en una mentira. La verdad, por dura que sea, es liberadora. Era exactamente lo que Fernando hubiera dicho. Mi corazón se hinchó de orgullo. Entonces, ¿estás listo para el siguiente paso?, pregunté. Completamente. Terminemos con esto. Llamé a Lucía para que regresara y juntos finalizamos los detalles legales de la transferencia de acciones. Miguel firmó todos los documentos necesarios, convirtiéndose oficialmente en accionista de TechVision. También firmó poderes que me permitirían proteger sus intereses financieros durante el inminente divorcio. Cuando terminamos ya era mediodía. Decidimos almorzar en el hotel para reponer energías antes de la confrontación que nos esperaba. Durante la comida, Miguel me hizo innumerables preguntas sobre la empresa, sobre los últimos 3 años de mi vida secreta, sobre cómo había logrado mantener el engaño. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo mientras terminábamos el postre. Que hayas podido dirigir una empresa multinacional desde un apartamento diminuto sin que nadie lo notara. Sonreí. El poder de la tecnología, hijo. Videoconferencias, firmas digitales y un equipo ejecutivo excepcional que respetaba mi necesidad de privacidad. Claro que algunos pensaban que estaba en un retiro espiritual en Asia, no en un piso de 40 metros cuadrados en Lavapiés. Ambos reímos y por primera vez en 3 años sentí que realmente estábamos conectando de nuevo como madre e hijo, sin secretos entre nosotros. Después del almuerzo subimos al ático del Ritz, donde había reservado una suite para cambiarme. Me puse un traje negro impecable, mis perlas más impresionantes y unos zapatos de tacón que añadían autoridad a mi figura. Si iba a recuperar mi vida, lo haría con estilo. Miguel me observaba con una mezcla de admiración y asombro. Así que esta es la verdadera Carmen Vega. Esta siempre he sido yo, hijo. Solo estuve en pausa durante un tiempo. A las 3 de la tarde estábamos listos. Nuestro plan era simple pero efectivo. Iríamos directamente a la casa de Miguel y Elena. Sin aviso, sin tiempo para que ella preparara excusas o coartadas. La confrontaríamos con toda la evidencia de una sola vez. Javier nos esperaba afuera con un Mercedes negro, otro elemento de mi vida anterior que había mantenido oculto. Durante el trayecto a Salamanca, Miguel permaneció en silencio mirando por la ventana las calles de Madrid. Podía ver la tensión en sus hombros, la anticipación de la confrontación que se avecinaba. ¿Estás seguro de esto, May?, pregunté suavemente. Él me miró, sus ojos firmes. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Eran las 16:00 horas cuando el Mercedes se detuvo frente al elegante edificio de apartamentos en el corazón de Salamanca. La primavera madrileña estaba en su apogeo con un sol brillante que contrastaba con la tormenta emocional que estábamos a punto de desatar. Javier, espéranos aquí, indiqué. Esto podría tomar tiempo. Por supuesto, doña Carmen. Miguel y yo entramos al edificio.
El portero nos saludó con una reverencia, claramente sorprendido por mi transformación. Subimos en el ascensor hasta el cuarto piso en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Frente a la puerta del apartamento, Miguel dudó. Puse una mano en su hombro. «Recuerda quién eres, hijo. Un Vega. No dejes que te intimide». Él asintió y abrió la puerta con su llave. El apartamento estaba en silencio, pero se oía música suave viniendo del dormitorio principal. Elena estaba en casa, probablemente preparándose para salir o relajándose después de otro día agotador en su tienda casi vacía. Elena llamó a Miguel con voz firme. La música se detuvo abruptamente. Unos momentos después, Elena apareció en el pasillo. Llevaba un elegante vestido casual y estaba maquillada impecablemente, como si estuviera esperando a alguien. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verme junto a su marido. «Miguel no te esperaba tan temprano», dijo. Luego me miró con asombro. «Carmen, ¿qué te ha pasado?» Entré en la sala con la confianza de quien ha dirigido juntas directivas durante décadas. «Lo que ha pasado, Elena, es que me he cansado de mentir». Elena palideció visiblemente. Sus ojos iban de mí a Miguel buscando alguna explicación. «¿Podemos sentarnos?», sugerí señalando el sofá. «Tenemos mucho que discutir». Ella nos siguió al salón con vacilación, sentándose en el borde del sillón como un animal listo para huir al primer signo de peligro. Elena comencé sentándome cómodamente en el sofá como si fuera la dueña de la casa, lo cual técnicamente era, ya que yo había pagado por ella. «¿Recuerdas lo que me dijiste anoche sobre que soy una mantenida que necesita buscarse un trabajo?» Ella tragó saliva. «Mira, sobre eso. Estaba estresada. Bebí demasiado». No, interrumpí con calma. «Fuiste honesta por primera vez. Dijiste exactamente lo que piensas de mí y aprecio la honestidad. De verdad. Por eso decidí devolverte el favor». Miguel abrió el maletín que llevaba y comenzó a desplegar documentos sobre la mesa de centro. «¿Qué es eso?», preguntó Elena, su tono ahora cauteloso. «Esto», respondí, «es la historia de mi vida, o al menos la parte que no conoces». Tomé el primer documento, una copia de la portada de la revista Emprendedores con mi foto y el titular «Carmen Vega, la reina invisible del software español». Esa soy yo hace 5 años. Estaba en la lista de las 50 mujeres más poderosas en los negocios de España. Empujé otro documento hacia ella. «Y este es el balance financiero actual de TechVision, la empresa que fundé con Fernando hace 35 años y que ahora vale más de 10 millones de euros». Elena tomó los papeles con manos temblorosas, sus ojos desorbitados por la incredulidad. Eso no puede ser verdad. Vives en ese apartamento minúsculo de lavapiés. Usas ropa de segunda mano, no tienes coche. Todo parte de un experimento social, digamos. Quería ver a quién le importaba de verdad, no mi dinero o estatus. Me incliné hacia adelante. «Fallaste espectacularmente en esa prueba, debo decir». Ella miró a Miguel buscando algún tipo de negación, alguna indicación de que esto era una broma cruel. Él solo le devolvió la mirada a su rostro, una máscara de decepción. «Miguel, ¿tú sabías esto?», preguntó ella, su voz casi un susurro. «Lo acabo de descubrir esta mañana», respondió él fríamente. «Pero eso no es todo lo que descubrí». Él le empujó otro conjunto de documentos, los informes del investigador privado. Elena miró la primera página y palideció aún más. «Esto es una invasión a la privacidad», exclamó, tratando de reunir algo de indignación. «No cuando es una investigación legítima para verificar fraude», respondí con calma. «Fraude como fingir ser Elena Moreno de Madrid cuando en realidad eres Adriana Kowalski de Varsovia. Fraude como contratar actores para que se hagan pasar por tus padres. Fraude como ocultar 2 matrimonios anteriores y las deudas que dejaste atrás». Ella se levantó abruptamente. «No tengo que escuchar esto». «De hecho, sí», dijo Miguel, su voz más firme de lo que la había escuchado en años. «Tienes que escuchar esto y tienes que explicarlo, especialmente las fotos con Diego». El rostro de Elena pasó de pálido a rojo en segundos. «¿Me estás espiando ahora? ¿Siguiéndome?» «No fue necesario mucho esfuerzo», respondí. «No fueron exactamente discretos. Hotel Wellington todos los martes y jueves a las 3 de la tarde. En serio, Elena, al menos podrías haber variado un poco». Ella se desplomó de nuevo en el sofá, de repente pareciendo mucho más pequeña. «¿Qué quieren?», preguntó con voz derrotada. «¿Dinero?», Miguel se rió amargamente.
Acabo de descubrir que soy dueño del 30% de una empresa de 10 millones de euros. No creo que necesite tu dinero. ¿Entonces es venganza?, preguntó ella mirándome directamente. ¿Planeaste todo esto para humillarme? No, respondí sinceramente. Lo planeé para proteger a mi hijo y el legado que Fernando y yo construimos. Tú fuiste solo un obstáculo imprevisto. Miguel se inclinó hacia adelante mirándola directamente a los ojos. Quiero el divorcio, Elena, inmediatamente, y quiero que salgas de esta casa hoy. No puedes simplemente echarme, protestó ella. Tengo derechos, aclaré mi garganta suavemente. De hecho, la casa está a mi nombre. Has sido una huésped aquí técnicamente hablando. ¿Cómo me llamaste anoche así? Una mantenida. Ella miró de uno al otro, la comprensión finalmente calando. Estaba acorralada. ¿Y la tienda, preguntó su voz pequeña. Es todo lo que tengo. Es todo lo que tienes porque es todo lo que lograste extraer de mí, respondió Miguel. Pero puedes quedártela. Transferiré mi parte a ti. Considéralo un acuerdo de divorcio anticipado, pero solo si sales hoy y aceptas un divorcio sin disputas. Elena se levantó de nuevo, esta vez más lentamente. El cálculo era visible en sus ojos, sopesando sus opciones, considerando sus pérdidas. Finalmente asintió rígidamente. Necesito unas horas para hacer las maletas. Tienes una, respondí. Estaremos aquí para asegurarnos de que solo te lleves lo que es tuyo. Me lanzó una mirada de puro odio antes de subir las escaleras, sus pesados pasos resonando por la casa. Miguel y yo permanecimos en silencio hasta que escuchamos la puerta del dormitorio cerrarse. ¿Estás bien?, pregunté suavemente poniendo una mano sobre la suya. Él suspiró profundamente. No lo sé, siento como si los últimos 5 años de mi vida hubieran sido una mentira, como si hubiera estado viviendo en una obra de teatro sin saberlo. Lo siento, hijo. Nunca quise causarte este dolor. No es tu culpa, mamá. Tú solo descubriste la verdad. Elena, Adriana, ella es quien construyó la mentira. Nos quedamos sentados en un silencio contemplativo, ambos procesando los eventos del día. Podíamos escuchar a Elena moviéndose por el piso de arriba, abriendo y cerrando cajones, el ocasional ruido sordo de algo siendo arrojado con fuerza. ¿Crees que intentará llevarse cosas de valor?, preguntó Miguel. Roberto tiene un inventario completo del apartamento, respondí. Y Javier está abajo vigilando. No llegará lejos si intenta algo. Exactamente 1 hora después, Elena bajó las escaleras arrastrando 2 maletas grandes. Su rostro estaba manchado de lágrimas, pero sus ojos ardían de rabia. Miguel y yo nos quedamos en la sala presenciando silenciosamente su partida. ¿Te vas a arrepentir de esto?, dijo ella mirándome directamente. A nadie le gusta ser engañado. Observación interesante, respondí con calma, viniendo de alguien que construyó toda su vida sobre mentiras. Se volvió hacia Miguel. 3 años, Miguel. 3 años juntos. ¿Y eliges a tu madre mentirosa en lugar de a mí? Miguel se levantó lentamente. Pude ver el dolor en su rostro, pero también la determinación. No estoy eligiendo entre tú y mi madre Elena. Estoy eligiendo la verdad. Y la verdad es que nunca me amaste solo lo que pensaste que yo podía darte. Ella se rió amargamente. ¿Y qué me diste? Una tienda fallida y una vida mediocre con una suegra patética. Debí haber escuchado a mi instinto cuando descubrí que tus padres eran solo ejecutivos comunes, no los millonarios que esperaba. Ahí está la ironía, comenté. Éramos exactamente lo que buscabas, solo que no fuiste lo suficientemente lista como para ver más allá de las apariencias. Elena tomó sus maletas y caminó hacia la puerta. En el umbral se giró una última vez. Esto no ha terminado. De hecho, sí lo está, respondí levantándome para pararme junto a mi hijo. Y recuerda, Elena, a diferencia de ti, tengo los recursos para asegurarme de que nunca más te acerques a nuestra familia. Una sola llamada mía y descubrirás cuán pequeño puede ser Madrid cuando tienes las conexiones correctas. La puerta se cerró de golpe y finalmente se fue. Miguel se desplomó en el sofá cubriéndose la cara con las manos. Tiene razón, ¿sabes?, dijo en voz baja. Me mentiste por 3 años. Me senté a su lado dándole espacio, pero lo suficientemente cerca para mostrar apoyo. Sí te mentí, y una parte de mí siempre se arrepentirá de eso, pero tú también me mentiste, Miguel. Él levantó la cabeza confundido. ¿Cómo? Fingiste que no veías cómo me trataba. Fingiste que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba.
Permitiste que me menospreciara repetidamente sin nunca interponer una verdadera defensa. Era duro pero necesario. En ese momento no éramos solo madre e hijo. Éramos dos personas que se habían herido mutuamente y necesitaban lidiar con las consecuencias. Tienes razón, admitió después de un largo silencio. Debí haberte defendido. Debí haber preguntado más, observado más de cerca. Lo siento mucho, mamá. Yo también lo siento, hijo. Tomé su mano entre las mías. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Él respiró hondo. Honestamente no lo sé. Necesito tiempo para procesar todo esto. Mi matrimonio terminó. Acabo de descubrir que soy millonario y que mi madre es en realidad una CEO poderosa que me estuvo poniendo a prueba durante 3 años. Es mucho. Asentí comprendiéndolo perfectamente. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés listo para hablar. Me levanté para irme, pero él sostuvo mi mano. Volverás a ese pequeño apartamento de lavapiés. Sonreí ligeramente. No, hijo. Ese capítulo ha terminado. Es hora de que Carmen Vega regrese al mundo. Esa noche regresé a mi verdadero hogar, un ático con vistas al Parque del Retiro, que había sido mi refugio secreto durante 3 años. Mientras me servía una copa de vino y observaba las luces de Madrid, mi teléfono sonó. Era Javier, mi asistente. Doña Carmen, ¿cómo fue el encuentro? Exactamente como esperábamos, respondí. Elena salió de la vida de Miguel. Él lo sabe todo ahora. ¿Y cómo reaccionó? Suspiré. Lo está procesando. Necesita tiempo. Comprensible. ¿Y la oficina está lista para regresar oficialmente? Tomé un sorbo de vino contemplando la pregunta. Durante 3 años dirigí TechVision remotamente, participando en reuniones por videoconferencia, tomando decisiones estratégicas bajo el radar, manteniendo mi verdadera identidad oculta incluso de los empleados más nuevos. Sí, decidí. Es hora de que Carmen Vega resurja de las cenizas. A la mañana siguiente apenas había terminado mi café cuando recibí una llamada de Miguel. Mamá, ¿has visto las redes sociales hoy? No, cariño, ¿qué pasó? Elena, ella está... Creo que deberías verlo por ti misma. Abrí mi portátil y rápidamente encontré el perfil de Elena en Instagram. Ahí estaba en letras grandes. La verdad sobre Carmen Vega. Cómo una CEO manipuladora engañó a su propia familia por años. Debajo un largo texto detallando su versión distorsionada de la historia, cómo yo había abandonado a mi hijo después de la muerte de su padre, cómo había fingido pobreza para probar la lealtad de la gente, cómo había destruido su matrimonio por pura maldad. La publicación ya tenía cientos de comentarios y compartidos. Miguel, dije con calma, no te preocupes por eso. No preocuparme, mamá te está difamando públicamente. ¿Y crees que no lo preví? Recuerda cuando dije que la gente como Elena no acepta la derrota fácilmente. Estaba contando con eso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Javier ya está en contacto con nuestro departamento legal. La difamación es un delito, hijo, y Elena acaba de exponerse públicamente. Pero la gente le va a creer. Algunos quizás por un corto tiempo, pero la verdad tiene una forma de prevalecer. Colgué e inmediatamente llamé a Javier. En menos de 1 hora la maquinaria de relaciones públicas de TechVision estaba en acción. Se emitió un comunicado oficial confirmando mi regreso al liderazgo de la empresa después de un periodo sabático para lidiar con el duelo por la pérdida de mi esposo. Se programaron entrevistas con periodistas económicos respetados. La historia verdadera, o al menos la versión que elegimos compartir, estaba siendo cuidadosamente divulgada. Al mismo tiempo, nuestros abogados enviaron una carta formal a Elena exigiendo la retractación inmediata de sus afirmaciones difamatorias y amenazando con acciones legales si continuaba. Su respuesta fue eliminar la publicación original solo para reemplazarla con otra más cauta en sus acusaciones, pero igualmente venenosa en su tono. No va a parar, comentó Ana Fuentes cuando nos reunimos en mi oficina para discutir la situación. Ha sido humillada públicamente y perdió todo lo que construyó con mentiras. La venganza es todo lo que le queda. Entonces vamos a quitarle eso también, respondí, mi voz tranquila pero firme. Es hora del plan B. El plan B no era algo que hubiera planeado usar. Era agresivo, implacable, y lo consideraba como última opción. Pero Elena había escalado la situación a un nivel que requería una respuesta definitiva. ¿Está segura de esto, doña Carmen?, preguntó Javier, luciendo preocupado. Una vez iniciado, no podemos volver atrás. Estoy segura,
respondí. Ella tuvo su oportunidad de irse en silencio. Ahora va a descubrir por qué Fernando solía llamarme reina de hielo en las negociaciones. Javier asintió entendiendo la referencia. Durante los años de ascenso de TechVision, yo había desarrollado una reputación en los círculos empresariales, la mujer cuya expresión nunca flaqueaba durante negociaciones difíciles, que nunca mostraba sus cartas y que siempre ganaba. Haré las llamadas, dijo él levantándose para irse. Una cosa, Javier. Lo llamé haciéndole pausar en la puerta. Infórmale a Miguel antes. Necesita estar preparado para lo que va a suceder. Por supuesto. El plan B era simple pero devastador: revelar la verdadera identidad de Adriana Kowalski a todos los medios de comunicación relevantes. Sus matrimonios anteriores, sus deudas, sus fraudes financieros, todo saldría a la luz simultáneamente. No directamente de mí o de TechVision, sino a través de fuentes anónimas bien informadas. Encontré a Miguel esa noche en el restaurante del Ritz, ahora nuestro lugar de encuentro no oficial. Se veía mejor que en nuestro último encuentro, más tranquilo, más centrado, aunque yo podía ver que todavía cargaba el peso de la traición. «Mamá», me saludó con un abrazo, algo que no sucedía en mucho tiempo. «Estás deslumbrante». Sonreí ajustando discretamente el broche de zafiro que complementaba mi conjunto azul marino. «Gracias, querido. Es bueno poder ser yo misma de nuevo». Nos sentamos y pedimos la conversación, fluyendo naturalmente sobre asuntos triviales, el clima, el restaurante, pequeñas actualizaciones sobre su trabajo. Solo cuando nuestros platos principales fueron servidos, abordé el verdadero motivo de nuestro encuentro. «Miguel, te llamé aquí esta noche porque necesito avisarte sobre algo que va a suceder mañana». Él dejó de comer colocando el tenedor cuidadosamente sobre el plato. «Esto tiene que ver con Elena, ¿verdad?» «Sí. Sus publicaciones en redes sociales continúan a pesar de las advertencias legales. Ha dado entrevistas a 2 blogs de chismes locales haciendo acusaciones cada vez más absurdas». Miguel suspiró. «Lo vi, está diciendo que me manipulaste con dinero para ponerme en su contra, que toda esta historia de investigación privada fue fabricada». «Exactamente. Y las cosas van a empeorar antes de mejorar». «¿Qué quieres decir?» Tomé un sorbo de agua, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «Mañana varios medios de comunicación recibirán información sobre Elena, su historial real, sus matrimonios anteriores, las deudas, los fraudes. Vas a exponerla públicamente». Había una nota de preocupación en su voz. «No directamente. La información vendrá de fuentes aparentemente no relacionadas, exmaridos, que finalmente decidieron hablar, acreedores buscando deudas no pagadas, personas a las que perjudicó a lo largo de los años, todas manifestándose a la vez». Miguel frunció el ceño. «Eso suena calculado». Y lo es. ¿Crees que eres la única persona a la que engañó Miguel? Llevo años en contacto con otras víctimas suyas. Personas que, como nosotros, fueron manipuladas por Elena, o Adriana, como era conocida entonces. ¿Desde hace cuánto tiempo planeas esto?» «Desde que comencé a sospechar de ella hace unos 2 años. Pero siempre esperé no necesitar usar esta estrategia. Le di una oportunidad de salir de nuestras vidas en paz». Miguel se quedó en silencio por un largo momento, absorbiendo mis palabras. Finalmente habló. «Esto la destruirá por completo». «Probablemente», admití. «Pero la alternativa es dejar que continúe esparciendo mentiras sobre nosotros, sobre la empresa, sobre nuestro legado familiar. ¿Estás dispuesto a vivir con eso?» Él miró por la ventana del restaurante hacia las luces de la ciudad. «No», dijo finalmente. «No lo estoy. Ella tomó su decisión. Ahora tiene que vivir con las consecuencias». En ese momento sentí una oleada de orgullo. Miguel finalmente se estaba liberando de la influencia de Elena, recuperando su fuerza. Quizás mi hijo se parecía más a Fernando y a mí de lo que había percibido. «Hay una cosa más que debes saber», añadí. «Contraté seguridad para ti solo como precaución». «¿Crees que ella representaría algún peligro físico?» «No directamente, pero la gente desesperada a veces hace cosas desesperadas. Prefiero no arriesgarme». Él asintió comprensivamente. «Y tú también tendrás seguridad, ¿verdad?», sonreí. «Tengo seguridad desde que murió tu padre. Simplemente nunca lo notaste». La velada terminó con una nota de determinación compartida. Mañana sería un nuevo día, el comienzo de un nuevo capítulo para ambos. La verdad, con todas sus complicaciones y dolores, finalmente saldría a la luz. Y yo, Carmen Vega, estaría lista para enfrentar cualquier consecuencia que viniera con ella.
Continuaré con la parte 3 de La Reina Invisible, con aproximadamente 8.000 palabras. A la mañana siguiente la tormenta comenzó tal como lo había planeado. Como una sinfonía perfectamente orquestada, varios medios de comunicación publicaron simultáneamente historias sobre la verdadera Adriana Kowalski, alias Elena Moreno. El periódico El Mundo llevaba un artículo titulado El arte del engaño, la mujer de las 1000 caras. La revista Hola publicó un reportaje especial sobre sus matrimonios anteriores. El portal de noticias financieras Expansión detalló sus deudas y presuntos fraudes. La historia estaba en todas partes, imposible de ignorar. Exmaridos concedieron entrevistas describiendo cómo habían sido manipulados y abandonados tan pronto como se acabó su dinero. Antiguos empleadores informaron sobre esquemas de malversación. Incluso los actores que había contratado para hacerse pasar por sus padres salieron a la luz aparentemente motivados por el remordimiento. Nos pagaba para interpretar a sus padres, confesó Rafael Méndez a un reportero de Telecinco. Al principio parecía una excentricidad inofensiva. Luego nos dimos cuenta de que estaba construyendo una identidad completamente falsa. Sofía García añadió, cuando vimos las noticias sobre el fraude financiero sentimos que teníamos que hablar. No queríamos ser cómplices de algo así. El teléfono de Miguel no dejaba de sonar. Amigos, compañeros de trabajo, todos queriendo saber si las noticias eran ciertas. Mi teléfono, por otro lado, permaneció relativamente silencioso, solo las llamadas que esperaba recibir de Javier y Ana, confirmando que todo estaba ocurriendo según lo planeado. La fase 1 está completa, informó Javier. Los medios principales han publicado sus historias. Las redes sociales están en llamas. ¿Y TechVision?, pregunté. Nuestras acciones subieron un 2% esta mañana. El mercado parece ver positivamente su regreso oficial, doña Carmen. Excelente. Prepara todo para mi llegada a la oficina. Es hora de que la plantilla conozca la verdad. Alrededor del mediodía, Elena finalmente me llamó. Yo estaba en mi ático preparándome para mi regreso oficial a las oficinas de TechVision cuando mi asistente anunció la llamada. Carmen Vega al habla. Atendí mi voz profesional y neutral. Perra manipuladora. La voz de Elena temblaba de rabia. Tú hiciste esto, ¿verdad? Tú orquestaste todo esto. Elena, estoy en medio de preparativos importantes. ¿Podrías aclarar de qué me estás acusando exactamente? No te hagas la estúpida. Las noticias, las entrevistas, todo el mundo hablando de mi pasado de repente. Esto tiene tu nombre escrito por todas partes. Hice una pausa calculada. Teoría interesante. ¿Tienes alguna prueba que la respalde? ¿O es solo otra de tus acusaciones infundadas como las que has estado esparciendo sobre mí en las redes sociales? Vas a pagar por esto. Siseó. ¿Vas a qué? Interrumpí mi voz finalmente endureciéndose. ¿A seguir difamándome? ¿A esparcir más mentiras sobre mi familia? ¿O quizás estás planeando algo más drástico? Silencio al otro lado de la línea. Elena, permíteme ser muy clara. Estás siendo monitoreada cada movimiento, cada comunicación. Tengo un equipo de seguridad de primera línea protegiendo a mi familia y mi empresa, y tengo a los mejores abogados de España listos para responder a cualquier otro intento tuyo de perjudicarnos. Más silencio. Ahora te haré una oferta y sugiero que la consideres seriamente. Detén los ataques públicos, acepta el divorcio sin disputas, sal de nuestras vidas para siempre. A cambio haré las llamadas necesarias para que las historias sobre ti desaparezcan gradualmente de los noticieros. ¿Tú puedes hacer eso? Su voz sonaba más pequeña, ahora menos segura. Créeme, puedo hacer mucho más que eso. Entonces, ¿qué será, Elena, guerra o paz? Otro largo silencio, luego un suspiro derrotado. Paz. Excelente elección. Mis abogados se pondrán en contacto hoy mismo con los términos del acuerdo. Y Elena, si rompes este acuerdo, lo que viste hoy será solo el comienzo. Colgué sin esperar respuesta. Por un momento me permití sentir el peso de la batalla, el agotamiento, el arrepentimiento por haber llegado a ese punto, la tristeza por lo que mi hijo había perdido. Pero solo por un momento. Luego llamé a Miguel. Está hecho, le informé. Ella aceptó los términos. Tan fácil. La sorpresa era evidente en su voz. La gente como Elena es valiente solo mientras cree que tiene la ventaja. Cuando se dan cuenta de que están realmente en desventaja, retroceden rápidamente. ¿Entonces se acabó de verdad? Creo que sí, aunque mantendré la seguridad por ahora solo por precaución. ¿Cómo estás tú? Sorprendentemente bien.
respondió, y pude escuchar una ligereza en su voz que no había estado ahí en años. Es como si me hubieran quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que estaba cargando. Me alegro por ti, mi hijo. Gracias, mamá, dijo él, su voz más suave. No solo por resolver esto, sino por salvarme de ella. Siempre, querido, siempre. Terminamos la llamada y me quedé mirando por la ventana de mi ático hacia el Parque del Retiro. Los árboles estaban en plena floración primaveral, un símbolo apropiado para el renacimiento que estaba experimentando mi vida. Después de 3 años viviendo en las sombras, finalmente volvería a caminar bajo la luz del sol. Me vestí con especial cuidado ese día un traje sastre negro impecable, zapatos de tacón discretos pero elegantes, maquillaje profesional que realzaba mis facciones sin ser ostentoso. La imagen perfecta de una CEO que regresa al poder. Cuando entré en el edificio de TechVision por primera vez en 3 años, pude sentir las miradas de sorpresa y confusión. La recepcionista, una joven que había sido contratada durante mi ausencia, me miró con vacilación. ¿Puedo ayudarla, señora? Sonreí. Carmen Vega para ver a Javier Ortiz, por favor. Sus ojos se abrieron de par en par. Carmen Vega, la fundadora, la misma. Ella tomó rápidamente el teléfono, sus manos temblando ligeramente. Señor Ortiz, Carmen Vega está en recepción para verlo. Sí, señor, de inmediato. En menos de 1 minuto, Javier apareció en el vestíbulo, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. Carmen, bienvenida de vuelta. Me abrazó brevemente, una ruptura del protocolo que demostraba la profundidad de nuestra amistad profesional. Luego me ofreció su brazo. ¿Lista para causar revuelo? Más que lista, respondí. Mientras caminábamos por los pasillos, los empleados se detenían para mirar. Algunos de los más antiguos me reconocieron de inmediato, sus rostros reflejando shock y luego alegría. Los más nuevos parecían confundidos, probablemente tratando de entender por qué una extraña estaba causando tanto alboroto. Javier me condujo directamente a la sala de conferencias principal, donde sabía que la junta directiva estaría reunida para su reunión semanal. Cuando abrimos las puertas, la conversación cesó abruptamente. 10 rostros se volvieron en nuestra dirección, algunos familiares, otros nuevos. Señoras y señores, anunció Javier con evidente orgullo. Permítanme presentarles de nuevo a Carmen Vega, fundadora y CEO de TechVision. El silencio fue ensordecedor por un momento, seguido por una explosión de voces y sillas, siendo arrastradas mientras la gente se levantaba para saludarme. Pablo Chen, nuestro CFO, durante 15 años fue el primero en acercarse a mí. Carmen, Dios mío, has vuelto. Javier nos dijo que volverías eventualmente, pero después de tanto tiempo. Ana Fuentes, directora de operaciones y una de las pocas que conocía, la verdad, sonrió discretamente. Bienvenida de nuevo, jefa. Te echamos de menos. Durante casi 1 hora fui reintroducida a mi propia empresa, conociendo a nuevos ejecutivos, reconectando con antiguos colegas, escuchando actualizaciones entusiastas sobre proyectos que yo había seguido en secreto durante años. Finalmente Javier aplaudió para llamar la atención de todos. Creo que tenemos una reunión que continuar y la señora Vega tiene muchas actualizaciones que recibir. ¿Podemos sentarnos todos? Tomé mi lugar en la cabecera de la mesa, la silla que había permanecido simbólicamente vacía durante mi ausencia. Javier me había preparado bien. Conocía todos los detalles de las operaciones actuales, pero fingí estar aprendiendo algunas cosas por primera vez. 2 horas después, cuando la reunión terminó, me quedé en la sala con Javier y Ana, los únicos que conocían toda la verdad. ¿Cómo se siente estar de vuelta?, preguntó Ana. Como si nunca me hubiera ido en realidad, respondí honestamente. Seguí todo tan de cerca que a veces olvido que no estuve físicamente presente. Javier nos sirvió café. ¿Y Miguel cómo está lidiando con todo, necesitando espacio como esperábamos, pero estará bien? Es hijo de Fernando, tiene más fuerza de la que imagina. ¿Y qué hay de Elena?, preguntó Ana, su voz endureciéndose al mencionar el nombre. Ana me había ayudado a investigar el pasado de Elena y conocía toda la extensión de su manipulación. Fuera de nuestra vida, espero, pero algo me dice que todavía no hemos visto lo último de ella. Tomé un sorbo de mi café pensativa. La gente como Elena no acepta la derrota fácilmente. ¿Está preocupada?, preguntó Javier. No preocupada, preparada. En los días siguientes me sumergí de nuevo en la rutina ejecutiva con renovado entusiasmo. Había tanto por hacer, nuevos contratos, que revisar proyectos, que aprobar decisiones estratégicas que tomar.
La empresa estaba creciendo a un ritmo acelerado y con eso venían nuevos desafíos y oportunidades. La noticia de mi regreso se extendió rápidamente por el mundo empresarial madrileño. Recibí llamadas de viejos competidores, invitaciones a eventos exclusivos, solicitudes de entrevistas de medios económicos. Era como si Carmen Vega nunca hubiera desaparecido, solo se hubiera tomado un descanso. Una tarde, mientras revisaba informes en mi oficina, recibí una llamada sorprendente. Era Patricia Klein, una antigua amiga que se había alejado por completo después de la muerte de Fernando. Carmen, soy Patricia. No sé si te acuerdas de mí, ha pasado tanto tiempo. Claro que me acuerdo, Patricia, respondí manteniendo la voz neutra. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ella dudó, claramente incómoda. Vi el reportaje sobre ti en Emprendedores. Tu regreso a TechVision. Es impresionante. Gracias. Otro silencio incómodo. Luego respiró hondo. Mira, Carmen, iré directo al grano. Fui horrible contigo después de que murió Fernando. Cuando te mudaste a ese apartamento pequeño, cuando parecía que lo habías perdido todo, simplemente desaparecí. No fui una amiga, ni siquiera fui una persona decente. No respondí, dejándola continuar. La verdad es que estaba asustada, confesó. Verte a ti siempre tan fuerte, tan exitosa, aparentemente perderlo todo me hizo darme cuenta de lo frágil que era mi propia seguridad. Y en lugar de ayudar a una amiga que estaba sufriendo, retrocedí por puro miedo egoísta. Entiendo, respondí manteniendo mi voz neutra. No estoy pidiendo perdón ni tratando de volver a tu vida. Solo quería que supieras que lo siento profundamente. Reflexioné por un momento. Patricia había sido una de las primeras en alejarse, no con crueldad como Elena, sino con una indiferencia que a su manera había sido igualmente dolorosa. Gracias por llamar, Patricia, dije finalmente. Significa mucho de verdad. Su voz sonó esperanzada. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de debilidad. Sí, concordé. Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero quizás podamos tomar un café algún día, solo para ponernos al día. Consideré la oferta. Una parte de mí quería negarse, protegerme de otra posible decepción, pero otra parte, quizás una más sabia, reconoció que el perdón y las segundas oportunidades debían ir en ambas direcciones. Creo que me gustaría eso, respondí, pero con una condición. ¿Cuál? Honestidad total de ahora en adelante. No más máscaras, no más pretensiones, solo dos viejas amigas que pasaron por mucho y sobrevivieron para contarlo. Pude escuchar la sonrisa en su voz. Es un trato. En los días que siguieron recibí más llamadas similares, antiguos amigos, colegas e incluso familiares que se habían distanciado durante mi farsa de pobreza. Algunos, como Patricia, ofrecieron disculpas sinceras. Otros fueron más cautelosos, sondeando las aguas para ver si yo estaría receptiva a un acercamiento. Para cada uno apliqué el mismo criterio: honestidad. Aquellos que admitían francamente sus errores, que reconocían haber sido atraídos por mi antiguo estatus y luego alejados por la percepción de mi pérdida, recibían una segunda oportunidad. Aquellos que intentaban reescribir la historia, que fingían que nunca me habían abandonado, eran cortés pero firmemente mantenidos a distancia. Miguel observó este proceso con interés. Estás reconstruyendo tu círculo social, comentó durante una de nuestras cenas semanales, ahora una tradición renovada. Selectivamente, corregí. Calidad sobre cantidad esta vez. ¿Cómo va con Patricia? ¿Ya se encontraron para ese café? Sí, 2 veces. Sonreí al recordar los encuentros inicialmente incómodos, pero gradualmente evolucionando hacia conversaciones genuinas. Es diferente ahora, más real de alguna manera. ¿No es irónico? Miguel rió. Tuviste que fingir ser pobre para descubrir quiénes eran tus verdaderos amigos. Y ahora que todos saben que eres rica, tus relaciones son más auténticas que nunca. La vida tiene esas contradicciones, concordé. A veces necesitamos perder algo para realmente entender su valor. En cuanto a Elena, como sospechaba, no aceptó su derrota tan fácilmente como aparentaba. A pesar de su acuerdo de mantenerse alejada, seguía intentando formas más sutiles de atacarnos. 2 semanas después de nuestro acuerdo, descubrimos que había contactado a un periodista de investigación ofreciéndole pruebas de supuestas prácticas comerciales poco éticas en TechVision. Afortunadamente, el periodista era un viejo amigo de la familia y me alertó inmediatamente. Parece desesperada, comentó Ana cuando le informé sobre este intento. Debemos preocuparnos, no por TechVision, respondí.
Nuestras prácticas comerciales son impecables, pero me preocupa lo que podría intentar contra Miguel personalmente. Por eso incrementé discretamente la seguridad alrededor de mi hijo, algo que él notó pero no cuestionó. Parecía entender la necesidad de precaución. Miguel, mientras tanto, estaba pasando por su propio proceso de sanación. Había dejado el apartamento que compartía con Elena y alquilado un modesto piso en el barrio de Chamberí, cerca de donde Fernando y yo habíamos comenzado nuestra vida juntos. Era como si inconscientemente buscara conectarse con sus raíces. También había comenzado a trabajar en TechVision, no como el heredero privilegiado, sino como un empleado más en el departamento de marketing. Quiero aprender el negocio desde abajo, me explicó. Entender realmente lo que tú y papá construisteis, no solo heredarlo. Ese compromiso con el trabajo duro y la integridad me recordaba tanto a Fernando que a veces me dolía mirarlo. Pero era un dolor bueno mezclado con orgullo y esperanza por el futuro. Una noche, aproximadamente un mes después de que todo explotara, Miguel me invitó a cenar en su nuevo apartamento. Era un lugar sencillo pero acogedor, decorado con algunos muebles básicos y unas pocas fotografías familiares. Noté que no había rastro de Elena en ninguna parte. ¿Cómo estás realmente?, pregunté mientras compartíamos una botella de vino después de la cena. Y no me des la respuesta que crees que quiero oír. Miguel sonrió débilmente. Honestamente es complicado. Hay días en que me siento liberado, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Y otros días me pregunto cómo pude ser tan ciego. El amor nos hace ciegos a todos, hijo. No era amor, dijo con amargura. Era manipulación y yo caí como un idiota. No seas tan duro contigo mismo. Elena, Adriana, es una profesional en esto. Has visto los informes, no eres su primera víctima. Él asintió, pero pude ver que la herida en su orgullo seguía siendo profunda. Lo que más me duele es pensar en cómo te trató y cómo yo permití que sucediera. Cada vez que recuerdo las cenas familiares, sus comentarios hacia ti y mi silencio. Miguel, interrumpí suavemente. Ambos cometimos errores. Yo te mentí durante 3 años, te puse a prueba como si fueras un experimento y no mi hijo. No tengo el derecho moral de juzgarte. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de nuestras acciones pasadas flotando entre nosotros. ¿Sabes qué?, dijo finalmente Miguel. Creo que necesitábamos pasar por esto. Tú, yo, incluso la aparición de Elena en nuestras vidas. De alguna manera retorcida, todo esto nos ha acercado más que nunca. Tienes razón, concordé. A veces las relaciones más fuertes se forjan en las pruebas más difíciles. Como el acero, añadió él sonriendo. Esa noche, cuando regresé a mi ático, me sentí más ligera de lo que había estado en años. La reconciliación con mi hijo no era perfecta, pero era genuina. Estábamos construyendo algo nuevo sobre los cimientos de la honestidad, no de las apariencias o las expectativas. Al día siguiente recibí una llamada de Lucía Ramírez, mi abogada. Elena ha firmado los papeles del divorcio, me informó, sin disputas tal como acordamos. El juez ha acelerado el proceso dado las circunstancias especiales. Especiales, aparentemente está planeando dejar España. Solicitó un pasaporte con su nombre de nacimiento, Adriana Kowalski. Destino desconocido, pero ha estado liquidando sus activos. La tienda está en venta. Interesante. Manténme informada si hay algún desarrollo. Colgué contemplando esta nueva información. Si Elena realmente estaba planeando huir, podría ser la mejor resolución posible. Una salida limpia, sin más drama ni confrontaciones. Le informé a Miguel esa misma tarde. ¿Se va?, preguntó sorprendido. ¿Así de fácil? Parece que sí. Probablemente lo mejor para todos. Él asintió lentamente. Supongo que sí. Pero hay algo inquietante en lo fácil que es para ella desaparecer y probablemente comenzar el mismo juego en otro lugar con otras personas. No es nuestra responsabilidad salvar al mundo de Elena, le recordé. Hemos hecho lo que pudimos para protegernos. Lo que haga con su vida ahora es su decisión. Tienes razón, concedió. Es solo que parte de mí todavía se preocupa por ella a pesar de todo. Eso habla bien de ti, Miguel. Muestra que tienes más compasión de la que ella jamás tuvo. 2 semanas después recibimos confirmación. Elena había dejado España supuestamente rumbo a Argentina. Su tienda había sido vendida, su apartamento vaciado. Era como si nunca hubiera existido. Para celebrar este cierre definitivo, organicé una pequeña cena en mi ático.
Solo nosotros dos, Miguel y yo, con una vista espectacular del Madrid nocturno. Por los nuevos comienzos, brindé levantando mi copa. Por la verdad, por dolorosa que sea, respondió Miguel chocando su copa con la mía. Cenamos tranquilamente disfrutando de la comida y la conversación sin la sombra de Elena entre nosotros. Fue una noche reparadora, un punto de inflexión. Mamá, dijo Miguel mientras tomábamos café en el balcón, he estado pensando, todo este asunto, lo de fingir ser pobre, lo de Elena. ¿Te arrepientes? Consideré la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento del dolor que te causé. Me arrepiento de no haber confiado más en ti desde el principio. Pero no me arrepiento de haber descubierto la verdad sobre Elena antes de que fuera demasiado tarde. Y en cierto modo no me arrepiento de haber vivido esos 3 años de manera diferente. ¿A qué te refieres? Vivir en ese pequeño apartamento sin lujos dependiendo solo de mis propias habilidades, en lugar de mi dinero o posición, fue una lección de humildad. Me hizo valorar cosas que daba por sentadas. Me recordó de dónde venimos tu padre y yo. Miguel asintió comprensivamente. Nunca pensé en ello de esa manera. Supongo que todos aprendimos algo de esta experiencia. Exactamente. Y ahora con esas lecciones podemos construir algo mejor. Los 6 meses siguientes fueron un período de intensa reconstrucción tanto personal como profesional. TechVision prosperaba bajo mi liderazgo renovado. Mi regreso había sido celebrado no solo internamente, sino en toda la industria tecnológica española. Nuevos clientes aparecieron atraídos por la historia de la CEO que regresó de las sombras. Las acciones de la empresa subieron un 40% en solo 3 meses. Miguel encontró su propio ritmo en la empresa. A pesar de ser dueño del 30% de las acciones, continuó trabajando diligentemente desde una posición relativamente junior, ganándose el respeto de sus colegas por mérito propio. En su 6º mes fue promovido a coordinador de campañas digitales, un logro genuino que celebramos con orgullo. Nuestra relación personal también floreció. Las cenas semanales se convirtieron en una tradición sagrada, a veces en restaurantes elegantes, otras veces en pequeños bistrós que descubríamos juntos o cocinando en casa las recetas que a Fernando le encantaban. En una de esas noches, mientras disfrutábamos de una paella casera en mi ático, Miguel sacó un tema inesperado. «Conocí a alguien», dijo un ligero rubor coloreando sus mejillas. Puse mi tenedor delicadamente sobre el plato dándole toda mi atención. «De verdad, cuéntame». «Es él en realidad», corrigió Miguel luciendo ligeramente nervioso. «Su nombre es Martín. Es profesor de historia en la Universidad Complutense». Por un momento me sorprendí no por la revelación de que mi hijo estaba interesado en un hombre, sino porque nunca había mencionado esa posibilidad antes. «Miguel, eso es maravilloso», respondí sinceramente. «¿Cómo se conocieron?» Él se relajó visiblemente, quizás aliviado por mi reacción positiva. En una conferencia sobre historia de la tecnología que él dio en la Biblioteca Nacional. Hablamos después y descubrimos que tenemos mucho en común. ¿Y cuánto tiempo llevan saliendo? Cerca de 1 mes. Sonrió una sonrisa genuina que iluminó sus ojos de una manera que no veía en años. Él no sabe sobre TechVision, sobre el dinero, sobre nada de eso. Hasta donde él sabe, soy solo un empleado de marketing común. «Ah, sondeando el terreno primero», comenté entendiendo inmediatamente su cautela. «Algo así. Después de Elena, bueno, quiero estar seguro esta vez. Quiero conocer a alguien que me ame por quien soy, no por lo que tengo». Asentí sintiendo una profunda comprensión. No era exactamente la misma prueba que yo había impuesto a la familia, pero el principio era similar. La búsqueda de autenticidad de relaciones construidas sobre bases reales, no sobre expectativas materiales. «¿Y tú?», preguntó él girando su copa de vino entre los dedos. «Ya pasó bastante tiempo desde papá. ¿Nunca pensaste en conocer a alguien?» La pregunta me tomó por sorpresa. En 3 años fingiendo ser una viuda empobrecida y en los meses subsiguientes reconstruyendo mi vida y carrera, el romance estaba lejos de mis prioridades. «Honestamente no», respondí después de un momento. «Fernando fue único. Construimos tanto juntos, compartimos tantos sueños. No es fácil imaginar eso con otra persona». «Sé que papá querría que fueras feliz», dijo Miguel suavemente. «Él siempre decía que eras la mujer más fuerte que conocía, pero también la más solitaria antes de encontrarlo». Sentí lágrimas inesperadas formándose en mis ojos. Decía eso todo el tiempo. Miguel sonrió con nostalgia. Me contó cómo se conocieron.
Tú, la joven brillante que intimidaba a todos los demás estudiantes de informática. Él el único que tuvo el coraje de invitarte a un café. Él dijo que mi intimidación era solo una estrategia de defensa, que por dentro me estaba muriendo de miedo de no ser lo suficientemente buena. Y tenía razón completamente. Papá tenía ese don irritante de ver a través de las personas, de ver lo que realmente eran más allá de las máscaras que usaban. Como tú con Elena, señaló Miguel. No exactamente, contradije. Me tomó años desarrollar esa habilidad y aún así nunca fui tan buena como Fernando. Él hacía que pareciera natural. Para mí siempre fue un esfuerzo consciente. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos perdidos en pensamientos sobre Fernando, el hombre que había moldeado nuestras vidas de maneras tan profundas y permanentes. Me gustaría que conocieras a Martín, dijo Miguel finalmente. No ahora, todavía es pronto, pero cuando esté listo. Creo que te gustará. Estoy ansiosa por eso, respondí sinceramente. Y prometo no pedir un dossier completo sobre él antes de la cena. Miguel rió. Aprecio eso. Aunque honestamente después de Elena quizás una pequeña verificación de antecedentes no sea mala idea. Reímos juntos, el sonido llenando la habitación de una manera que me hizo darme cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que mi vida había sido llenada con verdadera alegría. Una semana después, Miguel me presentó a Martín Fuentes, un hombre alto e intelectual con gafas de montura fina y una sonrisa cálida. A sus 38 años, Martín era especialista en historia de la tecnología, un tema que nos proporcionó abundante material de conversación durante la cena. Lo que más me impresionó fue cómo trataba a Miguel con un respeto genuino y un cariño evidente que no podía ser fingido. No había cálculo en sus ojos, ninguna evaluación de lo que Miguel podría proporcionarle material o socialmente. Su hijo es un hombre extraordinario, doña Carmen, me dijo Martín mientras Miguel estaba en la cocina preparando café. Tiene una perspectiva única sobre la intersección de la tecnología y la humanidad que es refrescante en alguien de su generación. Miguel siempre ha sido observador, respondí estudiando a Martín cuidadosamente. Ve cosas que otros pasan por alto. Martín asintió. Es una de las cualidades que más admiro en él. Eso y su integridad. Es poco común estos días. En ese momento supe que Martín era genuino. No estaba intentando impresionarme o ganarse mi favor. Simplemente expresaba lo que veía en mi hijo y lo que valoraba en él. Cuando Miguel regresó con el café, noté cómo sus ojos se iluminaban al ver a Martín, cómo su postura se relajaba en su presencia. Era el lenguaje corporal de alguien que se sentía seguro, aceptado, valorado por quien era realmente. Al final de la noche, mientras los despedía en la puerta, me sentí profundamente agradecida. Mi hijo estaba encontrando su camino hacia la felicidad, hacia relaciones basadas en la verdad y el respeto mutuo. Era todo lo que Fernando y yo habíamos deseado para él. Un año después de mi regreso oficial, TechVision celebró su 35º aniversario con una gala en el Hotel Palace. El evento reunió a lo más destacado del mundo empresarial español, junto con clientes internacionales y socios estratégicos. Miguel y Martín asistieron juntos, ahora oficialmente pareja. Martín se había adaptado sorprendentemente bien a descubrir la verdadera posición de Miguel en la empresa. La historia siempre está llena de giros inesperados, había bromeado. ¿Por qué debería ser diferente la historia personal? La gala fue un éxito rotundo. Nuestro nuevo sistema de ciberseguridad, desarrollado bajo mi supervisión directa, había sido adoptado por 3 de los bancos más grandes de Europa. Las acciones de TechVision habían duplicado su valor en el último año. Éramos sin duda una de las historias de éxito más impresionantes del panorama tecnológico español. Durante mi discurso aproveché para anunciar una iniciativa que había estado planeando en secreto, la Fundación Fernando Vega, dedicada a proporcionar becas a jóvenes programadores de entornos desfavorecidos. Mi difunto esposo creía que el talento existe en todas partes, pero la oportunidad no, dije ante el micrófono. Esta fundación busca corregir ese desequilibrio, ofreciendo a jóvenes brillantes la misma oportunidad que nosotros tuvimos cuando comenzamos, una puerta abierta al futuro. Vi a Miguel en la primera fila, sus ojos brillantes con orgullo y emoción. A su lado, Martín apretaba discretamente su mano en apoyo. Después de la gala, mientras los invitados se dispersaban, Miguel se acercó a mí con Martín. «La fundación es perfecta, mamá», dijo abrazándome. «Papá estaría tan orgulloso». «Era importante para mí honrar su memoria de una manera significativa», respondí. «No solo con palabras,
sino con acciones que reflejen sus valores. Y hablando de acciones, intervino Martín, tenemos algo que contarte, Carmen. Miguel sonrió nerviosamente. Vamos a vivir juntos. Martín se muda a mi apartamento el próximo mes. Eso es maravilloso, exclamé genuinamente feliz por ellos. Y hay más, añadió Miguel. Estamos pensando en comprar una casa juntos, algo con más espacio, quizás en Chamberí cerca de donde tú y papá comenzasteis. Me parece perfecto. Si necesitáis ayuda con la búsqueda, lo haremos a nuestra manera, dijo Miguel firmemente pero sin hostilidad. Queremos encontrar algo que podamos permitirnos con nuestros salarios combinados. Comprendí inmediatamente lo que estaba diciendo. A pesar de su riqueza recién descubierta, quería construir algo con Martín desde cero basado en sus propios esfuerzos, no en su herencia. Respeto eso, dije. Aunque sabes que siempre estoy aquí si me necesitáis. Lo sabemos, respondió Martín amablemente. Y lo apreciamos. Pero creo que es importante para Miguel para ambos hacer esto por nosotros mismos. Exactamente como Fernando y yo lo hicimos, observé con una sonrisa. Después de que se fueran, me quedé un momento en el salón vacío reflexionando sobre el camino recorrido. El experimento que había comenzado 3 años atrás con dudas y temores había desembocado en un resultado que nunca hubiera podido prever: una familia más fuerte, relaciones más auténticas, un legado asegurado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ana. Los resultados del último trimestre acaban de llegar. Hemos superado todas las proyecciones. Felicidades, jefa. Sonreí. TechVision seguía prosperando, creciendo, evolucionando. Mi vida personal finalmente había encontrado equilibrio y paz. Mi hijo estaba construyendo su propio camino con alguien que lo valoraba por quien era realmente. El experimento había terminado, pero sus lecciones permanecerían con nosotros para siempre. Que el valor de una persona no reside en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre preferible a la comodidad de la ilusión. Que los lazos familiares, cuando se basan en el amor y respeto genuinos, pueden soportar incluso las pruebas más difíciles. Mientras abandonaba el salón, me detuve un momento frente a una fotografía de Fernando que habíamos colocado en la entrada. Su sonrisa serena parecía decir: «Lo lograste, Carmen. Protegiste lo que construimos, y ahora finalmente puedes vivir de nuevo». Y así era. Carmen Vega, la reina invisible, había vuelto a reclamar su trono. Pero más importante aún, había reclamado algo mucho más valioso: su verdadero yo, sin máscaras, sin pretensiones, simplemente auténtica. En el coche de regreso a casa, mientras Madrid brillaba bajo la noche estrellada, pensé en todas las vidas que habían sido transformadas por mi experimento. Miguel encontrando su verdadera fortaleza y un amor genuino. Yo misma redescubriendo mi propósito más allá del poder y el éxito. Incluso Elena forzada a confrontar sus propias mentiras y quizás en algún lugar lejano reflexionando sobre las consecuencias de sus acciones. Pero sobre todo pensé en Fernando, el hombre que había sido mi brújula moral, mi compañero, mi amor verdadero. Si estuviera aquí, aprobaría lo que había hecho, entendería por qué lo hice. Mientras el coche se detenía frente a mi edificio, tuve la certeza de que sí. Fernando siempre había valorado la verdad por encima de todo, incluso cuando dolía. Y al final no era eso lo que había conseguido: verdad, claridad, autenticidad. La reina invisible ya no necesitaba esconderse. Su reino estaba intacto, su familia protegida, su legado asegurado. Y lo más importante, su corazón estaba en paz. ¿Te gustó esta historia? Asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias.